Kiyoshi Kurosawa, más conocido como el padrino del horror japonés, es uno de los directores más prolíficos del cine nipón. Considerado un apasionado por el cine de género capaz de pasar del cuento de yakuza al thriller, de la comedia oscura a la ciencia ficción y del musical al terror, género por el cual sería conocido en los comienzos del 2000. Las películas de Kurosawa son historias de combustión lenta repletas de atmósferas inquietantes y cargadas, en las que nadie parece estar completamente seguro, abordando temáticas como la alienación, la desconexión y la soledad, combinadas con elementos sobrenaturales. Hoy en ¿Qué peli vemos? Analizaremos a este director de culto repasando las películas más importantes de su filmografía. Kiyoshi Kurosawa nació el 19 de julio de 1955 en Kobe, Japón. De joven ya demostraba interés por el cine, empezando a filmar sus primeros cortos en 8 milímetros mientras cursaba la secundaria. Más tarde estudiaría en la Universidad Rikkyō en Tokio, donde continuó su pasión por el cine bajo la guía del crítico de cine Shigehiko Hasumi, universidad donde se graduaría de sociólogo, carrera que nunca ejercería pero le proporcionaría una perspectiva única que influiría en sus películas, especialmente en la forma que explora las relaciones humanas y la psicología. También trabajaría como ayudante de dirección de Kazuhiko Hasegawa. En sus primeros films en solitario incursionaría en la industria de las pingüeiga, el softcore japonés, gracias al cual conocería al productor Yuzo Itami, con el que realizaría el film Sweet Home, película que serviría de inspiración para el videojuego Resident Evil y sería su primera incursión en el cine de horror. Esta también marcaría la primera colaboración entre Kurosawa y Koji Yakuyo, actor que sería un habitué en sus películas. La trama sigue a un equipo de televisión que se dirige a una mansión abandonada para hacer un documental sobre los antiguos cuadros pintados por el difunto Mamiya Ichiro. Sin embargo, una vez que entran en la casa descubren que está habitada por el fantasma de la esposa de Mamiya, Lady Mamiya, quien busca venganza por la muerte de su hijo. La mansión se convierte en un escenario de eventos paranormales y el equipo deberá luchar por su supervivencia mientras intenta resolver los misterios de la casa. En 1992 ganaría un codiciado lugar en el Instituto de Guionistas de Sundance con su guion original Charisma, gracias al cual estudiaría dirección en Estados Unidos. A su regreso a Japón realizaría una serie de películas para televisión llamada Shoot Yourself, donde establecería las bases de lo que sería su particular estilo, con una impronta del cine de terror de los años 70, como las películas de la Hammer y las de directores como Tobe Hooper, John Carpenter y Alfred Hitchcock. En 1997 filmaría Cure, film por el cual daría el salto a la fama internacional. Koji Yakuyo interpreta a un detective que investiga una serie de asesinatos que a primera vista parecen inconexos entre sí, salvo por su modus operandi. Cada víctima tiene una X tallada en el cuello, los asesinos confiesan los crímenes pero no tienen recuerdos de haberlos cometido. Ese mismo año también estrenaría Serpent Paths, en la que un yakuza quiere vengarse de la muerte de su hija, para la cual contará con la ayuda de un misterioso personaje llamado Nishima. A medida que avanzan en su venganza, otros implicados en la muerte de su hija son descubiertos, llevando a ambos por un camino violento de retribución. En 2024 haría una remake del mismo, la cual se originó con la oferta de Cine France Studios, de rehacer una de sus películas anteriores pero en Francia. Esta temática la continuaría ese mismo año con Age of the Spider, en la que un hombre 5 años después de la muerte de su hija secuestra al asesino de esta y le propina una paliza antes de matarlo. A medida de que avanza en su venganza, descubrirá el lado más oscuro de sí mismo. En 1999 filmaría Charisma. La trama sigue a Goro Yaoike, interpretado por Koji Yakuyo, un detective que tras un incidente traumático en el trabajo se retira a un bosque remoto para recuperarse. Allí se encontrará con un árbol singular llamado Charisma que parece tener un extraño efecto en su entorno. El film cuenta con una atmósfera intrigante y profundas reflexiones filosóficas que desafían al espectador a cuestionar sus propias percepciones de la realidad. En 2001 llegaría la película de culto Pulso,
La historia se centra en un grupo de jóvenes en Tokio que se enfrentarán a una serie de eventos sobrenaturales relacionados con el uso de internet al descubrir que hay fantasmas que la utilizan para ingresar al mundo de los vivos, causando una serie de eventos inquietantes y perturbadores. A medida que intentan desentrañar el misterio, se enfrentarán a sus propios miedos y la creciente soledad en una sociedad cada vez más conectada digitalmente, pero emocionalmente aislada. El film contó con una remake norteamericana, pero no obtuvo buenas críticas, el cual tuvo 2 secuelas directas a video. En 2006 filmaría Retribution. La historia sigue a Yoshioka, un detective interpretado por Koji Yakuyo, quien investigará una serie de asesinatos en Tokio. Las víctimas son encontradas vestidas de rojo y ahogadas en agua salada, a pesar de estar lejos del mar. A medida que avanza la investigación, Yoshioka comienza a tener visiones perturbadoras de una mujer vestida de rojo, que parece estar vinculada a los crímenes. La situación se complicará cuando las pruebas empiezan a apuntar contra él como sospechoso. La película explora temas de culpa, arrepentimiento, la delgada línea entre la realidad y el inconsciente. En 2016 estrenaría Creepy. La trama sigue Koichi Takakura, un ex policía retirado que se convierte en profesor universitario de criminología. Después de mudarse a una nueva casa, Koichi y su esposa Yasuko se encuentran con un vecino extraño llamado Masayuki Nishino, mientras Koichi se involucrará en la investigación de un antiguo caso de desaparición de una familia a petición de un antiguo colega. A medida que avanza la investigación, Koichi y Yasuko descubrirán secretos perturbadores sobre su vecino. La película tiene una atmósfera inquietante y explora temas como la paranoia, la desconfianza, la fragilidad de la vida familiar. Un año más tarde se valdría de la ciencia ficción en Before We Vanish, la cual va de una invasión extraterrestre en la que 3 alienígenas toman posesión de cuerpos humanos para aprender cómo viven y piensan estos, robando conceptos filosóficos y dejando a las personas sin comprensión de estos, como si se los hubieran borrado de la cabeza. El film, lejos de buscar la atención, impone un impasse más dramático, incluso por momentos más cómico. Kurosawa invita al espectador a reconsiderar la naturaleza de las invasiones y lo que realmente significa ser humano en un mundo cada vez más interconectado digitalmente.